A veces me pregunto cuál es la peor basura que ha pisado este planeta. Gente como Dahmer, Bundy, tipos que creen que son monstruos, pero al final siguen siendo humanos. Pero en mi trabajo, en mi trabajo aprendí que existen cosas que ya no lo son. Cosas que miran el abismo, y saltaron sin pensarlo 2 veces. Mira, te lo digo así sin vueltas, yo curro en un sitio donde los monstruos no son metáfora. Se llama el abismo, un penal subterráneo perdido en una islita del Atlántico, y ahí es donde encierran a los llamados vacíos. No criminales locos, no asesinos seriales normales. No, vacíos. Gente que dejó de ser gente. Y yo, por algún motivo, soy uno de los guardias. Aquel día empezó normal. Yo estaba asignado al cabrón que antes se llamaba Jim Henninge, pero que todos ahora conocemos como el cirujano, un tío bajito, flaco, ojos muertos, y con la habilidad más jodida del mundo, teletransportarse como si nada. Si dejas de mirarlo, desaparece, y aparece detrás de ti respirándote en la nuca. Así de simple. Pero ese turno fue tranquilo. Nada raro, ningún susto. Me fui al almuerzo con mi colega Sandro, hablando de tonterías, intentando olvidar que un simple pestañeo puede significar morir destripado. Y justo cuando voy a sacar mi chili del micro, ¡pam! La alarma. Esa maldita sirena que solo significa una cosa, brecha. El sonido hacía temblar las paredes. Nadie sabía qué coño estaba pasando. Solo nos mirábamos, tragando saliva. Una brecha menor de un solo vacío ya había dejado más de 100 muertos hace tiempo. Si esta era grande, estábamos jodidos. Y entonces, como si el universo quisiera confirmarlo, uno de los idiotas del turno, Sazón, un flipado que creía vivir en una peli de acción, abrió la puerta para ver qué onda. Lo último que vio fue un puto disfraz de perro gigante. Morgi. El vacío más desagradable que puedas imaginar. Y en un parpadeo, Sazón ya no tenía cabeza. No voy a mentirte, cuando vi la cabeza de Sazón rodar como si fuera una pelota mal pateada, sentí que se me congelaba la sangre. Morgi no es solo un vacío. Es una maldita pesadilla de 2 metros disfrazada de perro de peluche, con una máscara sonriente y un cuerpo que siempre parece moverse mal, como si cada articulación estuviera colocada donde no toca. Apenas apareció, todos retrocedimos de golpe. No había protocolo que sirviera en esa mierda. And I escudos, and I gas, and I balas. Nada funciona con él. La única regla es una, correr. Y aunque nunca lo dicen oficialmente, todos lo sabemos. Pero ese día nadie corrió. Estábamos paralizados. Morgi ladeó la cabeza, como confundido, y luego soltó un chillido agudo, infantil, como un niño que encuentra un juguete nuevo. Sus dedos largos temblaban de emoción. Y sin aviso, arrancó a 4 patas hacia nosotros. Sandro gritó mi nombre y tiró de mi chaleco. Eso me despertó. Lo seguí mientras todos los demás trataban de cerrar puertas hidráulicas, activar compuertas, cualquier cosa que retrasara a aquella aberración. Pero Morgi era demasiado rápido. Le daba igual si una puerta pesaba 2 toneladas, la atravesaba como si fuera cartón mojado. Mientras corríamos por el pasillo de contención C, el intercom empezó a soltar mensajes caóticos. Vacío en movimiento, múltiples bajas, brecha extendida. No se acerquen al nivel rojo, repito. Luego estática. Nada más. Sandro y yo doblamos una esquina y casi chocamos con Linares, un guardia novato que apenas llevaba 3 semanas. Estaba temblando y sujetaba su arma como si fuera un crucifijo. Cuando vio mi cara, supo que la cosa estaba perdida. ¿Qué viene?, preguntó. El puto perro, respondí sin aliento. Linares palideció más aún. Escuchamos el primer golpe contra la compuerta detrás de nosotros. El segundo fue más fuerte. El tercero, casi la abolló. No había tiempo para debatir nada. Corrimos. Todos. Como ratas huyendo de un incendio. Y justo cuando parecía que Morgi iba a atravesar la puerta, oí una voz metálica por los altavoces. Vacío cirujano liberado. Unidad en camino. Y entendí algo peor. El cirujano estaba fuera. Mira, si Morgi da miedo, el cirujano es otra liga. No corre, no gruñe, no salta como un animal rabioso. No. Ese cabrón camina. Lento. Seguro. Como si el mundo entero tuviera que esperar a que él llegara. Y cuando llega, ya no quedas tú. Queda lo que él decidió dejar. Cuando la voz del intercom anunció su liberación, los 3, Sandro, Linares y yo, frenamos en seco. No porque quisiéramos. Fue instinto puro,
como cuando un animal escucha a un depredador que no debería existir. Dime que escuché mal, susurró Linares. No, bro, respondió Sandro con la voz rota. Ese mensaje solo lo dan cuando ya nadie puede hacer nada. Y tenía razón. Vacío cirujano liberado solo significa una cosa, algo peor viene a corregir lo que Morgi dejó incompleto. El pasillo se quedó en silencio. Demasiado silencio. Enai alarmas, enai pozos, enai gulps. Nada. Y eso siempre es la señal de que el cirujano ya está dentro del perímetro. Entonces lo escuchamos. Ese sonido metálico, clink, 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 como si arrastrara herramientas por el suelo. Cada paso suyo parecía marcar un ritmo que te taladraba el pecho. Tenemos que movernos, ya, dije, intentando pensar. Pero Linares estaba petrificado. Le castañeaban los dientes. No nos va a encontrar si no hacemos ruido, ¿cierto? Quais mental. De verdad quise. Pero el cirujano no necesita ruido. Te encuentra igual. Siempre. De pronto, las luces empezaron a parpadear. Primero lento. Luego más rápido. Y en el fondo del corredor vimos esa silueta delgada, exageradamente alta, con esa bata gris sucia y la máscara sin ojos, solo dos líneas negras que parecían dibujadas con prisa. Linares dejó escapar un gemido. Sandro tiró de él. Corre, cabrón, corre. Y corrimos. No porque tuviéramos esperanza, sino porque quedarse quieto significaba terminar en una de esas mesas de acero donde el cirujano trabajaba. Mientras huíamos, escuché detrás de nosotros su voz filtrada, calmada, como si estuviera arreglando algo roto. Paciente localizado, procedimiento iniciado. Y supe que alguien iba a morir esa noche. Te juro que correr en esos pasillos se siente como correr dentro de una pesadilla donde el suelo nunca acaba, pero el monstruo siempre se acerca. Sandro iba adelante, jalando a Linares que casi ni podía respirar del miedo. Yo iba atrás, volteando cada 2 segundos porque ese sonido metálico del cirujano, no se quitaba. Clink, clink, clink. Como si no le importara si escapábamos o no. Como si supiera que igual nos alcanzaría. Cierra esa puerta, gritó Sandro. La empujamos con fuerza, activamos el candado magnético, pero todos sabíamos que eso no paraba al cirujano. Solo lo hacía caminar más lento, más emocionado. Linares estaba temblando como si tuviera frío. No quiero morir así, mano, no quiero acabar abierto. Cállate, le dije, intentando sonar firme. Mientras respiremos, hay chance. Pero dentro de mí sabía que era mentira. El cirujano no busca, el cirujano elige. Las luces del pasillo parpadearon otra vez. Luego se apagaron totalmente. En la oscuridad se escuchó un golpe seco. Después otro. Y un arrastre, como si algo pesado fuera empujado por el suelo. ¿Qué fue eso?, susurró Sandro. No respondí. No podía. A los pocos segundos, el intercom volvió a encenderse, pero esta vez la voz no era la usual. Parecía distorsionada, como si lo dijera alguien con algo atorado en la garganta. Patient descatado. Preparando siguiente intervención. Linares se encogió en el suelo, rompiéndose por dentro. Dios, eso es por mí, ¿cierto? Me está hablando a mí. Yo me agaché, lo tomé por la camisa. No mires atrás. No escuches nada. Solo mírame a mí, ¿ok? Quería que creyera que podía salvarse. No sabía si era verdad. De repente, algo cayó del techo. Algo metálico, brillante y manchado. Una de las herramientas del cirujano. Sandro retrocedió. Eso significa que ya nos encontró. Y el clink, clink, clink volvió, más cerca. Demasiado cerca. Llegamos a la sala de monitores casi de milagro, jadeando como perros después de una tormenta. Las pantallas alumbraban el cuarto entero con ese brillo azuláceo que parece inocente, pero ahí dentro todo menos inocente estaba pasando. Yo cerré la puerta atrás de nosotros, aunque sabía que contra el cirujano solo servía para darnos unos segundos de esperanza falsa. Mano, susurró Sandro, acercándose a una de las pantallas, mira esta mierda. En uno de los monitores, Wiread estaba peleando contra Lucian, ambos hechos pedazos pero todavía dándose como si sus vidas dependieran de ello. En otra pantalla, se veía al nazi muerto enfrentando al soviético robotizado, los dos moviéndose como si la historia misma vomitara odio. Pero lo que realmente me apretó el pecho fue ver al Kid. Ese morro siempre tan callado, tan apagado, caminando solo entre cuerpos, sin expresión, como si la violencia alrededor no le afectara.
Algo en él daba más miedo que los monstruos grandes. Sandro se quedó helado cuando en otro monitor apareció Bella, la pintora sangrienta, con la mano llena de heridas pero la sonrisa intacta. Esa morra está loca pero, joder, qué huevos tiene, dijo Sandro. Yo no pude evitar soltar un hilo de aire. Todos aquí están locos. Nosotros incluidos. Pasé los ojos por cada pantalla, tratando de calcular. No me gustó el resultado. 14 muertos. 14 activos. 4 asteroides todavía fuera. 3 Siggersquack moviéndose por ahí. Y TFVNH ya debe estar en camino. Linares se agarró del borde de la mesa como si se fuera a caer. Entonces, ¿qué hacemos? No supe qué decirle. Porque, sinceramente, ya no había planes. Solo aguanta. Y justo cuando creí que la tensión no podía subir más, una carcajada retumbó detrás de nosotros. No era Sandro, no era Linares. La piel se me heló. ¿Qué? Murmur al girar. De la oscuridad del pasillo apareció un tipo joven, camiseta hawaiana, shorts, sonriendo como si todo fuera un mal chiste. ¿Listos pa lo bueno?, dijo, con los ojos rojos como si no durmiera desde hace siglos. Y ahí entendí. El verdadero infierno apenas estaba empezando. El tipo avanzó hacia nosotros con esa risa medio borracha, medio maníaca, que te hace sentir que algo muy malo está por pasar. Llevaba sandalias, la camisa hawaiana abierta, la mirada perdida pero súper consciente al mismo tiempo. Algo en él no encajaba, como si estuviera vivo en un nivel distinto al nuestro. Sandro apuntó su rifle sin pensarlo. Ni un paso más, cabrón. ¿Quién eres? El sujeto levantó las manos, pero sonrió como si le diera pura risa que alguien intentara retenerlo. Religents, panas. Solo soy un observador. Un turista del desastre, si quieren. ¿Qué carajo significa eso? Solté, apretando los dientes. Él giró la cabeza hacia los monitores y sus ojos se abrieron de par en par, brillando como si acabara de ver un espectáculo de fuegos artificiales. Uf, ya empezó lo bueno. Las preliminares ya acabaron, ¿saben? Ahora es cuando los monstruos de verdad dejan de jugar. Sandro murmuró. ¿Este güey está drogado o es otro boid? El tipo chasqueó la lengua. Nah. No soy ninguno de esos bichos raros que guardan aquí. Yo estoy, arriba, mucho más arriba. Y vine a mirar cómo todo se desmadra. Yo sentí un hormigueo frío en el cuello. No estaba fanfarroneando. Algo en su tono tenía ese peso, ese eco que solo tienen las entidades que no deberían mezclarse con humanos. Linares retrocedió hasta pegar la espalda a la pared. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? El hombre se agachó un poco, como si quisiera hablarnos en confianza. Porque ustedes están presenciando el colapso más bonito que he visto en siglos. ¿Creen que esta prisión era solo para guardar monstruos? No, panas, esto es un laboratorio. UN Coliseo. Y hoy se abren las puertas. En la pantalla de la izquierda, Morgi se acercaba a Satán. En la derecha, el kit seguía avanzando. En el centro, los asteroides desaparecidos no aparecían por ningún lado. El tipo sonrió más. Y ustedes, están en primera fila. Y por primera vez en todo el día, Sandro bajó el arma. Porque entendió lo mismo que yo. No era un enemigo. Era peor. Era alguien que disfrutaba mirar cómo el mundo ardía. El silencio después de lo que dijo aquel tipo fue incómodo, pesado, casi pegajoso. Como si el aire mismo estuviera esperando que alguno de nosotros hiciera una pendejada. Pero no hicimos nada. Solo vimos los monitores, tragándonos el miedo como si fuera arena mojada. El observador se dejó caer en una silla giratoria, cruzó las piernas y se puso a balancearse como si estuviera viendo una caricatura. A ver, ¿dónde está mi favorito?, murmuró. Sandro me lanzó una mirada. ¿Su favorito? Yo nomás me encogí de hombros. Nada tenía sentido. En una de las pantallas, Morger corría cojeando, acercándose a la zona donde el Satán europeo, ahora llamado Sebastián Kroller en nuestro registro, esperaba de pie como si supiera que venía alguien a romperle el cuello. La imagen temblaba por las vibraciones del combate cercano. Ese güey no debería estar así de calmado, murmuré. El observador saltó una risita. Pues claro, campeón. Los asteroides siempre saben cosas que ustedes no. Son como decirlo, depredadores viejos. Ven todo antes que pase. Sandro frunció el ceño. ¿Y tú cómo sabes eso? Ah, bro, porque llevo viéndolos desde antes que ustedes existieran. La forma casual en la que lo dijo me revolvió el estómago.
Un ruido de alarma parpadeó de repente en otra pantalla, la del Calamity, el vacío más peligroso de todos. El panel de luces seguía en verde, pero el marco metálico vibraba con un zumbido profundo. No names, sir. El observador chasqueó los dedos, encantado. Ahí está. El primero. ¿Qué chingado significa el primero? Le gritó Sandro. Pues que se están moviendo, obviamente. Otro monitor mostró al Kit, caminando con la mirada vacía, como hipnotizado. No era hostile. No era agresivo, pero algo se encendía detrás de sus ojos. Algo que no habíamos visto nunca. Ese morro no está bien, dije. Nadie está bien hoy, respondió el observador con una sonrisa torcida. Hoyla chasm despierta. Y aunque no entendimos sus palabras de inmediato, el suelo empezó a temblar. El verdadero caos apenas comenzaba. El temblor se hizo tan cabrón que pensé que las paredes iban a partirse como galletas. Los monitores vibraban, las luces parpadearon y un zumbido grave empezó a recorrer todo el pasillo, como si algo muy grande estuviera despertando debajo de nosotros. Esto no es normal, grité. ¿Y qué chingados aquí es normal?, replicó Sandro, aferrándose al borde del escritorio. El observador, en cambio, parecía encantado. Hey, gents, muchachos. Esto es lo bueno. Esto es lo que vinieron a ver, ¿no? Nadie vino a ver nada, le ladró Sandro. Somos guardias, pendejo. Nah, dijo él, ladeando la cabeza. Son testigos. En una de las pantallas, Sebastián Kroller, el Satán europeo, levantó la vista como si sintiera el temblor desde kilómetros. Sus ojos brillaron en rojo tenue antes de que el suelo bajo él se agrietara. Morger se detuvo en seco al verlo, respirando con dificultad, sabiendo que el encuentro iba a ser mortal. Ese güey está muerto, murmuré. Au pair, susurró el observador. Otro monitor mostró algo que me heló la sangre. El panel del Calamity titilando amarillo por una fracción de segundo. Solo una, pero suficiente para que Sandro y yo palideciéramos. No, no puede ser, dijo Sandro. Si pasa a rojo, se acabó el mundo, lo sé, respondí con la boca seca. El observador sonrió como si estuviera oyendo música. Nah, no se preocupen. El Calamity rara vez se aburre tanto como para salirse así nomás. Aunque, sus ojos brillaron de forma inquietante, hoy podría ser la excepción. En otra pantalla, el Kid seguía caminando, lento, como perdido. Pero algo en su cuerpo comenzaba a distorsionarse, como si el aire alrededor de él estuviera siendo absorbido. Su sombra se alargó, temblando. ¿Y why? Ese morro no puede hacer eso. Exclaim. Ese morro puede hacer muchas cosas, dijo el observador. Nomás no quería. El temblor aumentó. Gritos distantes resonaron. Alarmas explotaron en rojo. Un mensaje se iluminó en la parte superior de todas las pantallas. Protocolo Alfa en curso. Todos los agentes deben prepararse para intervención TFVNH. Sandra me mira. Hermano, nos vamos a morir aquí, ¿verdad? Y por primera vez. No pude responder. Las alarmas seguían aullando, haciendo vibrar el aire como si nos gritaran directamente al cerebro. El observador caminaba entre los monitores como si estuviera en una puta galería de arte. Yo sentía el estómago hecho nudo. En una pantalla, Morger por fin alcanzó a Satán, o como lo llamábamos los guardias, el demonio mecánico. El aire alrededor del chisporroteaba, como si su cuerpo no supiera si era metal, carne o algo peor. Las alas se abrieron con un chasquido seco, el lanzacohetes en su hombro vibró. Ya valió madres, susurré. No solo para él, hermano, dijo Sandro. Morger avanzó cojeando, todavía con su bata de cirujano cubierta de sangre ajena. Levantó su arma improvisada, un pedazo de tubería retorcida. Satán apenas inclinó la cabeza. Boom. Un rayo de energía salió del cañón como si fuera fuego líquido. Morger voló contra la pared, dejando una mancha oscura al deslizarse al piso. No hubo grito. No hubo nada. Solo silencio. Uno menos, comentó el observador. Qué aburrido. Ese tipo jamás entendió el show. Show. Le respect. Esto es gente muriéndose. No, Jenny. Voids. Aprende la diferencia. Quise golpearlo, pero otro monitor llamó mi atención. El nazi muerto vivo chocando contra el sádico soviético. Dos reliquias de guerra dándose en la madre con una ferocidad que nunca pensé ver fuera de una película. El ruso, más máquina que hombre,
Lanzó un puñetazo hidráulico que partió una mesa en dos. El nazi respondió arrancándole un pedazo de mejilla con los dientes. «Güey, eso es demasiado», balbuceé. «Bienvenido a mi día favorito del año», dijo el observador, emocionado. Pero no era eso lo que más miedo me daba. En otra pantalla, el Kid seguía caminando por un pasillo vacío. Sus pasos eran lentos, pero algo en el aire vibraba. Como si cada pisada hiciera presión en mis oídos. Como si el mundo mismo se tensara. «No está asustado», dijo Sandro, tragando saliva. Está despertando. Antes de que pudiera contestar, las luces parpadearon y una voz retumbó por los altavoces. TFVNH en aproximación. Prepararse para intervención letal. Y ahí supe que la verdadera masacre apenas estaba por comenzar. Las luces dejaron de parpadear y se quedaron en un rojo estable, profundo, como si toda la base estuviera bajo agua. «Ya vienen», murmuró Sandro, bajando la voz sin darse cuenta. El observador se frotó las manos, casi brincando de emoción. «Por fin, cabrones. La Liga Mayor». En la pantalla principal apareció el símbolo de TFVNH, el escuadrón más letal y secreto del puto planeta. Los únicos capaces de enfrentarse a los Voids sin terminar como sopa de huesos. La compuerta de acceso del nivel superior se abrió con un zumbido grave, y 5 figuras negras avanzaron en formación. «Ni de pedo van a contener a todos», dije. «No están aquí para contener», respondió Sandro. «Están aquí para borrar». El observador sonrió como si hubiera escuchado un chiste buenísimo. «Exacto. Nada de capturas nuevas. Oye, Spurga». En otra pantalla, el nazi por fin cayó ante el soviético. Su torso fue partido en dos por un golpe de brazo mecánico. El soviético levantó la cabeza, jadeando, cubierto de ichor negro. Antes de poder saborear la victoria, un destello atravesó la sala. Un francotirador del TFVNH le había volado la mitad del cráneo. No names, sir. Ni 3 segundos le duró. Los monitores comenzaron a cambiar automáticamente de cámara. Bella la pintora caminando junto a Lucy, ambos heridos pero vivos. Ella cojeaba, sosteniéndose las costillas. Él, regenerándose más rápido de lo que parecía lógico. «Esos dos podrían dar pelea», dijo Sandro. «Van a morir igual», dijo el observador. «Pero será divertido ver cómo». Yo quería contestarle, pero algo en la esquina de la sala llamó mi atención. El panel del Calamity. El maldito panel del ser que jamás debió existir. El foco verde parpadeó. Muy leve. Muy rápido. «Oye, Sandro», sentí el pecho apretarse. «¿Viste eso?» El foco volvió a parpadear. Esta vez no tan leve. El observador dejó de sonreír. «Ah, mierda». Y entonces el foco amarillo se encendió. No hubo alarma. No hubo aviso. Solo ese color. El foco amarillo seguía parpadeando, cada vez más estable, como si el panel estuviera respirando. «No puede ser», murmuró Sandro, retrocediendo un paso. Ese cabrón nunca había llegado a amarillo. Nunca. El observador, por primera vez desde que lo vimos, dejó de sonreír. Se inclinó hacia el panel, sudando a chorros. «Esto no estaba en el puto guión», dijo en voz baja. «No debió despertarse tan pronto». «¿Qué hacemos?», pregunté, aunque sabía bien que no había respuesta. «Rezar, si crees en algo», respondió Sandro. Las pantallas se volvieron locas. Los feeds parpadeaban, cambiaban de cámara sin que nadie los tocara. Era como si toda la base sintiera lo mismo que nosotros. Pánico absoluto. En una de las cámaras, Bella y Lucy se detuvieron a mitad de un pasillo. El aire alrededor de ellos vibró, como si hubiera un motor enorme escondido en alguna parte. Bella miró alrededor, intranquila. ¿Sentiste eso?, parecía decir, aunque no tenía micrófono. Lucy simplemente bajó la cabeza, electricidad recorriéndole los dedos. En otra pantalla, Morgi se paró en seco. Satán detrás de él, levantando un brazo preparado para dispararle una ráfaga. Pero Morgi no se movió. Ni siquiera volteó. Se quedó petrificado, como si una fuerza invisible le hubiera agarrado la columna. ¿Por qué chingado se detuvo?, pregunté. «Porque lo siente», dijo el observador. «Hasta los de nivel alto lo sienten». Todos sienten al Calamity. El foco amarillo dejó de parpadear. Se quedó fijo. Un amarillo intenso, casi blanco. Se activó un zumbido. Un sonido metálico, profundo, que resonó por todo el centro de control. Las puertas se sellaron solas.
Las computadoras dejaron de responder. El aire se volvió más denso. Y desde los altavoces, una voz automática, fría, sin emoción, retumbó. Nivel amarillo confirmado. Evacuación prohibida. Personal no autorizado deberá permanecer en sus puestos. Sandro trago saliva. Estamos muertos, ¿verdad? El observador se pasó una mano por la cara. Todavía no, dijo. Las luces empezaron a vibrar como si se fueran a reventar. Cada fluorescente zumbaba, más fuerte y más rápido. Yo sentía los latidos en mis dientes. Sandro se apoyó en la mesa como si el suelo estuviera temblando. Joder, ¿esto es normal? Nada de esto es normal, respondí. El observador caminaba en círculos, murmurando cosas que no alcanzábamos a entender. Se detenía, se reía un poco, luego se agarraba la cabeza. Parecía a punto de perder la cordura. No era hoy, decía. Alguien adelantó el ciclo. Alguien hizo algo. La base entera se estremeció. Un retumbo grave atravesó las paredes como si algo gigantesco hubiera pasado caminando por encima de nuestro techo. Sandro saltó UN. ¿Qué carajos fue eso? En los monitores, los boids pararon sus peleas. Todos. Como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. La esvástica viviente dejó de forcejear con el sádico soviético. El cirujano detuvo un tajo a medio camino. Satán bajó su brazo, dejando a Morgi en silencio absoluto. Hasta el puto Wiread dejó de moverse. Y todos miraban en la misma dirección. Hacia el pasillo que no tenía cámara. El único sector que siempre aparecía como señal no disponible. El sector donde, según rumores de pasillo, se guardaba la calamidad. El observador dejó de moverse. Sí, ya lo sienten. Todos ellos. Los que pueden matar ejércitos. Los que podrían destruir el país si quisieran. Y aún así, están temblando. Aquella frase me heló la sangre. Añadió en voz baja, casi reverente. Eso que están mirando, eso que tú y yo ni siquiera tenemos permitido ver, es algo que no pertenece a este mundo. Y ahora está despierto. Un sonido cortó el aire. No un rugido. No un grito. Ni siquiera algo vivo. Era como una exhalación gigante. Un suspiro que venía desde el fondo de la tierra. Los monitores se apagaron. Las luces reventaron. Todo quedó a oscuras. Y entonces, por primera vez en toda mi vida, escuché a Sandro rezar. La oscuridad no era normal. No era esa oscuridad tranquila donde tus ojos tardan un poco en adaptarse. Era densa, pesada, como si hubiera llenado los pulmones del lugar. Sandro murmuraba palabras cortadas, temblando. Nunca lo había visto así. Bro, esto no es humano. Cállate un momento, le dije. Escucha. Se oía. Lejano, pero ahí. Un arrastre, como si algo enorme rozara el suelo con calma, sin prisa, como quien sabe que no tiene competencia. Cada movimiento hacía vibrar las paredes como si fueran de papel mojado. El observador empezó a retroceder. No miren hacia ese pasillo cuando vuelva la luz. Si hacen contacto visual, ni Dios podrá ayudarles. ¿Qué coño vive ahí? Pregunté sin poder evitarlo. Él rió. Una risa rota, de alguien que ya aceptó su muerte. No vive. Eso es lo peor. Algo que nunca debió respirar, está respirando ahora. Un chasquido seco se escuchó cerca del techo, después otro, después 30 más. Eran cámaras reiniciandos, intentando volverlas. Una de ellas chisporroteó y se encendió. Solo una. Y por un segundo vimos algo. No era la calamidad. Era un boí distinto a todos los demás. Un cuerpo larguísimo, delgadísimo, como un hombre estirado 30 centímetros más de lo natural. Sus huesos sobresalían, y su piel estaba tan tensa que parecía papel mojado. No llevaba máscara. No llevaba símbolo. Solo una sonrisa, curva y abierta, que no se movía mientras respiraba. Sandro saltó un grito ahogado. Ese no estaba en las celdas. El observador negó rápido. Porque no es un sujeto. Es un mensajero. Si él está fuera, entonces la calamidad ya está caminando. La luz se fue otra vez. Y en ese silencio absoluto, escuchamos la misma voz que escucharon todos los boids cuando dejaron de pelear. Una voz sin garganta, sin cuerpo, sin emoción. Cuando esa voz habló, ninguno respiró. Ni Sandro. Ni el observador. Ni yo. Fue como si el aire se hubiera congelado dentro del faro, quedándose a medio camino de entrar o salir.
El observador se arrodilló de golpe. No, no puede ser tan pronto, susurró, como si hablase con alguien que no estaba ahí. Sandro me empujó el hombro. Bro, dime que tú también escuchaste esa mierda. Sí, respondí. Y ojalá no lo hubiera hecho. Un golpe seco retumbó desde abajo, desde las escaleras metálicas. Clang. Luego otro. Clang. Como si algo enorme subiera cada escalón con paciencia mortal. La luz volvió por un segundo. Solo un segundo. Pero lo suficiente. El mensajero estaba 3 escalones más arriba de donde lo habíamos visto antes. Su sonrisa seguía inmóvil. Sus ojos no eran ojos. Eran 2 huecos hundidos, tan profundos que parecían agujeros recién hechos en la piel. La luz murió otra vez. Tenemos que movernos, dije. ¿A dónde? Chilo, Sandro. Si subimos, estamos muertos. Si bajamos, también. El faro tiene una salida externa en el nivel 3, dijo el observador. ¿Pero qué? No se abre desde hace años. Está oxidada. Atascada. El mensajero dio otro paso. El metal crujió bajo su peso, pero no por el peso en sí, sino como si el metal tuviera miedo de tocarlo. El observador se levantó de golpe. ¡Corran! Ahora. Nos lanzamos por el pasillo lateral. No había luz, solo el sonido de nuestros pasos rebotando contra las paredes viejas. El faro parecía estar respirando con nosotros, como si algo dentro de los muros quisiera salir. Sandro tropezó. Lo agarré del brazo antes de que cayera por las escaleras. «No te detengas», le grité. Detrás de nosotros, el mensajero dejó escapar un susurro seco, casi curioso. Bajamos las escaleras como si cada peldaño fuera a romperse bajo nuestros pies. El aire estaba espeso, húmedo, casi pegajoso, como si el faro sudara miedo. A mitad del descenso, Sandro murmuró entre jadeos. «Bro, siento que alguien me sopla la nuca, te lo juro». Ni quise voltear. El observador estaba adelante, corriendo con una torpeza desesperada. «Rápido», gritó. «Ya viene». El faro empezó a vibrar. No como un edificio viejo, sino como un animal irritado. La voz del mensajero se deslizó por las paredes. «No sonaba cerca». Pero tampoco lejos. Sonaba, en todas partes. La luz no los protege. La luz nunca fue para ustedes. Sandro se detuvo un instante, paralizado. ¿Qué significa eso? ¿Qué carajo significa? Muévete, le grité. No lo contests. Llegamos al nivel 3. La puerta oxidada estaba ahí, gigante, sujeta por bisagras que parecían costras de metal viejo. El observador trató de abrirla. Nada, ni un milímetro. Volvió a intentarlo, esta vez empujando con todo el cuerpo. No, no abre. Déjame. Sandro tomó aire y pateó la base. No pienso morir aquí. El mensajero dio un paso más arriba. Lo escuchamos. Un único golpe de metal que sonó como un clavo entrando en un ataúd. Clang. Un segundo ruido. Más fuerte. Más cerca. El observador gritó. Él viene por mí, no por ustedes. Corran. Nos quedamos helados. ¿De qué hablas? Pregunté. Yo rompí la regla. Yo respondí su pregunta aquella noche. Él viene a cobrar. El mensajero habló justo detrás. Es hora. El observador empujó a Sandro hacia mí. Váyanse. Ahora. Y antes de que pudiéramos reaccionar, él se lanzó contra la puerta oxidada con un golpe tan brutal que la bisagra inferior se partió. La puerta cayó hacia afuera. En la oscuridad del acantilado solo había viento. Viento y la última luz del faro parpadeando como si también llorara. Nos escapamos. Pero el observador, el faro lo reclamó. Y el mensajero, antes de retirarse, dejó su último susurro en mi oído.